Vale, bueno, muchísimas gracias Alejandra, muchas gracias a todo el equipo de Acotur por esta invitación. La verdad, este es un tema que me gusta mucho por ambos sentidos. Uno, por el de protección de datos personales, que es una de mis especialidades en el derecho, y el otro porque soy muy apasionado a esto del turismo responsable. A mí me encanta viajar a destinos naturales, hacer turismo de aventura, le decía Alejandra. He hecho el trekking a Ciudad Perdida, he subido a la Sierra Nevada del Cocuy, he ido al Nevado de Santa Isabel, quiero ir al Nevado del Tolima, y pues es un turismo que me gusta mucho, más allá del de solamente estarse uno en el hotel e ir a la playa, que también es muy rico, pero ese es como el turismo que a mí me gusta. Entonces dije, bueno, este es un tema que me apasiona, vamos a buscar información, vamos a revisar, vamos a preparar bien este tema para darles el apoyo pues a ustedes, a muchos, a todos ustedes pues que se dedican a esta bonita actividad. Entonces, nada, pues me presento, yo soy Oscar Alejandro Delgado, soy abogado egresado de la Universidad Nacional, experto en innovación legal, una de las nuevos programas que creó la Universidad Externado de Colombia, y también experto pues en derecho comercial. También tengo algunos estudios en protección de datos personales y pues 5 años de experiencia en este tema que me apasiona bastante. Bueno, y sin más, pues creo que algunos de los que ya habían estado en la charla anterior, pues ya conocen un poco de Rincón Cuellar. Somos una firma de abogados con más de 15 años de experiencia en el sector corporativo. Nos enfocamos principalmente a empresas. Tenemos pues nuestro nicho de negocio, digámoslo así, en todo el tema de gobierno corporativo, creación de empresa. Los apoyamos en temas de contratación nacional e internacional, en protección al consumidor, protección de datos personales y en general en derecho de las nuevas tecnologías. Y bueno, sin más, entonces vamos a iniciar con este tema que es muy interesante también para ustedes, y les recomiendo porfa que pongan mucha atención, hagan preguntas. Este tema es para que interactuemos bastante. Yo creo que también les voy a hacer preguntas, entonces todos por favor pongan ahí atención. Y bueno, yo creo que primero delimitemos de qué vamos a hablar en la sesión de hoy. Hablamos de protección de datos personales y protección al consumidor, pero esa protección al consumidor la vamos a orientar respecto a como tal de los derechos que tiene el consumidor respecto a sus datos personales, porque si hacemos la presentación en general de la protección al consumidor, se nos va a mediodía. Entonces, acotemos el tema hacia ese lado, que igual pues está muy relacionado. De hecho, pues es la misma entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, la que vigila ambos temas. Entonces, importante eh, que tengamos eso en cuenta. ¿Ya está cambiando? Sí, ya está cambiando. Listo, entonces primero comencemos con una pregunta importante, y es, bueno, ¿por qué es importante los datos personales en la industria del turismo sostenible, del turismo responsable? Entonces, vamos a revisar estos tres temas que me parecen muy importantes, y vamos a seguir la historia acá de nuestros compañeros de viaje que también quieren buscar una experiencia de turismo responsable. Entonces, considero que son tres los puntos claves en los que se utilizan los datos personales en esta industria del turismo. Y esos son, uno, la personalización del servicio. Ya vamos a ver que a través de los datos personales que nosotros recolectamos por varios de los medios que ustedes tienen, pues nos ayuda a crear perfiles de nuestros clientes o de nuestros posibles clientes, y de esa forma podemos dar un mejor servicio, o podemos convencer a ese posible cliente que contrate con nosotros. Ese es uno. El segundo es la evaluación de los impactos sociales y ambientales, que es trascendental pues en el caso de cada uno de ustedes. Entender por qué las personas van a ese destino turístico, qué es lo que hacen en ese destino turístico, y a largo plazo, a largo, mediano plazo, poder entender cuál es el impacto que tiene tanto en las comunidades en las que ustedes prestan el servicio, como en los lugares, en los bosques, selvas, ríos, etcétera, en donde ustedes van a ofrecer ese servicio. Entonces es importante ese punto.
se van a dar cuenta que, digamos, un poco es sencillo conseguir datos personales a través, pues, de las herramientas digitales. Es un poco más difícil conseguirlos cuando no las tenemos, pero todos esos datos que alcanzamos a recolectar, pues, nos van a ayudar a hacer ese análisis de esa evaluación de impactos. Y el tercer punto son los intermediarios. La industria del turismo es una de esas industrias que requiere muchos intermediarios o que suele haber muchos intermediarios. Probablemente muchos de ustedes actúen también como intermediarios. ¿Intermediario en qué sentido? En el cliente o el turista, digámoslo así, que va y busca un plan, busca un servicio que quiere adquirir. Entonces ya ahí tenemos un primer intermediario que es ese marketplace de servicios. Luego tenemos un proveedor, digámoslo así, que puede ser el hotel, un proveedor que puede ser el transportista, un proveedor que puede ser el guía que realiza pues como tal el servicio, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cadena ahí y en esa cadena se va transmitiendo esos datos personales. Entonces, yo doy mi nombre al marketplace, contrato con un prestador de servicio, luego ese prestador tiene que dar mis datos pues al hotel, tiene que dar mis datos al transportista, tiene que dar mis datos al guía, etcétera, etcétera. Y eso pues se va volviendo una cadena contractual de la transmisión de datos personales, que más adelante lo vamos a ver para que me entiendan de qué estamos hablando, pero me parece importante pues que ustedes comprendan por qué es relevante este tema dentro de su industria. Entonces, primero tenemos que entender, bueno, ¿de qué me está hablando? Cuando hablamos de datos personales, ¿de qué estamos hablando? Entonces, dato personal, yo considero que tiene tres características fundamentales. Esas tres características es que es un insumo para nuestras actividades. Como les había dicho, claro, del cliente necesitamos nombre, del cliente necesitamos saber en dónde vive, cómo se llama, su documento de identidad, etcétera. Y necesitamos como un mínimo de datos personales para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, si necesitamos coordinar con el hotel para saber cuándo va a llegar, entonces tenemos que enviarle el nombre, tenemos que darle la identificación, etcétera. Entonces se vuelve un insumo para nuestras actividades. Nosotros no podemos trabajar sin esos datos personales. Pero no se nos puede olvidar que el dato personal también hace parte de la identidad del ser humano, hace parte de la identidad del turista, de nuestro cliente. ¿Y esto qué significa? Pues que el dato personal siempre va a ser de esa persona. El dato personal no se puede transferir, digámoslo así, no es un objeto de cambio, podríamos llamarlo de esa forma. No, siempre que tenemos un dato personal, pues vamos a estar hablando de algo que hace parte de una persona. Y finalmente, pues también el dato personal hace parte de un modelo de negocio. Ya, de hecho, María Elvira me lo estaba preguntando hace poco, bueno, y la inteligencia artificial, cómo funciona con esto de los datos personales, nos deben estar captando datos. Pues sí, funciona así. De pronto lo voy a enfatizar un poco más adelante, pero literalmente, si ustedes tienen el celular a la mano, con todo esto que estamos hablando, estoy seguro que me van a llegar muchísima publicidad a través de redes sociales, de planes de turismo responsable, de turismo de aventura, que ve ahorita estamos, no, ya se nos pasó la temporada de ballenas, ya no son tantas ballenas ahorita, pero me van a llegar planes de todo ese estilo. ¿Y por qué? Porque así funciona. O sea, el modelo que empezó a desarrollar la inteligencia artificial en un primer momento, que es a partir de datos personales, fue el de efectivamente enviarle publicidad personalizada a cada una de las personas. Entonces, cuando ustedes aceptan estos términos y condiciones de Facebook, de Instagram, de TikTok, bueno, ahora Facebook como también hace parte WhatsApp, entonces mucha de la información que nosotros ponemos a diario en los chats, que revisamos, que le damos me gusta, etcétera, pues lo que hace es ir a un programa de inteligencia artificial para tratar de generarle un perfil, buscar entonces después la publicidad que más se adecua a ese perfil y les aparece a veces muy explícitamente la publicidad, a veces como un poquito bajo la cuerda, etcétera. Pero lo que tratan estas redes sociales es de modificar el comportamiento humano. Entonces, tratar de llevarnos a adquirir el servicio. Que esté bien, que esté mal, bueno, eso ya es una cuestión un poco más filosófica, pero eh, digamos, el objetivo como tal comercial de publicitar nuestros servicios, pues es la verdad
muy eficiente en ese término, de ayudarnos a buscar el cliente, porque eso es en últimas lo que va a tratar estas redes sociales, de ayudarte a conseguir el cliente que tenga el perfil para que sea más probable que adquiera tus servicios. Entonces, en ese punto, digámoslo, es eficiente y pues en últimas vale la pena. Igual todos somos ya conscientes hasta qué punto vamos compartiendo nuestros datos y con qué objetivo. Entonces, entrando un poco más a la materia, ¿qué es el dato personal como tal? Listo. Entonces, cuando hablamos de dato personal, estamos hablando de la información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Es decir, en términos coloquiales, es cualquier información que se relacione con una persona. El nombre, el documento de identidad, los gustos, eso es muy importante, sobre todo en esta charla eh, mis intenciones, incluso los lugares por donde he pasado, etcétera. O sea, cualquier información, cualquier información. A veces consideramos que el dato personal solamente es la información de identificación, pero no, eso no es así. Cualquier información que puedan sacar, que pueda asociarse a mí, eso es un dato personal. Entonces, claro, cuando hablamos del sector turismo, pues la información que en verdad es relevante para nosotros, por ejemplo, es, bueno, a esta persona qué tipo de turismo le gusta o qué tipo de turista es. Entonces puede que sea un turista que va solamente a las ciudades, puede que sea un turista que le guste más el turismo de aventura, que le guste más el turismo de contemplación, etcétera. Esa es la información que en realidad nos gusta a nosotros, nos interesa a nosotros. Y esa información, pues como tal, nosotros podemos darle un mejor uso. Entonces, cualquier información que pueda vincularse a una persona es un dato personal. Ahora existen datos personales públicos, semiprivados, privados y sensibles. ¿Por qué es importante la clasificación de estos datos personales? Bueno, acá hay que hacer tres distinciones. Los datos públicos, por ejemplo, no vamos a necesitar una autorización expresa de la persona para poderlos utilizar. Esos datos públicos, ¿cuáles son? Los de identificación. Entonces, no necesitamos pedirle permiso a la persona para utilizar su nombre en nuestra base de datos, por ejemplo. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Hombre, pues sí podemos utilizar esa información pública, pero tenemos que utilizarla bajo un marco que vamos a llamar política de privacidad. O sea, ese uso, ese tratamiento que le damos a los datos públicos, pues tiene que estar enmarcado dentro de algún límite. No puede ser un uso desproporcionado, infinito. Y respecto a los datos semiprivados, privados y sensibles, pues sí vamos a necesitar una autorización expresa de la persona para que podamos utilizarlos. ¿Qué es lo que recomienda la SIC? Hombre, que tengamos un soporte de esa autorización. Entonces, muchas veces la mejor manera es pues tener un papel firmado por la persona. Pero lo que se usa a través de medios digitales, que yo creo que todos lo hemos visto, es un checkbox en donde autorizamos pues el tratamiento de nuestros datos personales. Y acá hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta y es los datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos datos que pueden generar discriminación respecto a la persona. Y esos datos pues van a requerir una autorización un poco más especial, digámoslo así, que es básicamente decirle a la persona qué datos sensibles vamos a recolectar y por qué los vamos a recolectar. Eh, ¿Dónde se utilizan más los datos sensibles? En el sector salud y en el sector educación, pero en el sector turismo también se utilizan y creo que en el sector del turismo responsable se utilizan bastante. Y es que cuando vamos a hacer, al principio les daba el ejemplo que había ido a hacer trekking en Ciudad Perdidas, había subido el Cocoy, había subido el Nevado de Santa Isabel, pues claramente en algún momento pues a mí me pidieron datos relacionados con mi salud. Qué tanto hace ejercicio, si tiene alguna enfermedad cardíaca, si tiene alguna enfermedad en la columna, etcétera, etcétera. Y esos como tal son datos sensibles. Entonces uno se pregunta, ok, ¿y esos datos sensibles cómo los están guardando? ¿Qué autorización me pidieron para poder utilizar esos datos sensibles? ¿Qué será de la vida en este momento de esos datos sensibles que yo alguna vez di para hacer estas excursiones?
Eso lo vamos a ir revisando, pero ténganlo muy en cuenta. Ok, ¿qué datos sensibles yo estoy manejando? Para que tengan una idea, datos sensibles, ¿cuáles son? Como les decía, datos de salud es un ejemplo. El otro ejemplo muy importante son las fotografías. El rostro de las personas es un dato sensible. La voz, si tienen grabaciones de voz, aunque bueno, eso no es tan común con ustedes. Las huellas, todo lo que tiene que ver con biometría es dato sensible. Y algunos datos que tal vez ustedes no recolecten, pero por ejemplo las creencias religiosas, la ideología política, este tipo de cosas también se consideran como datos sensibles. Y ahora bien, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que preguntarnos, ok, pero entonces, ¿bajo qué marco normativo nos estamos regulando? Voy a esto muy rápido, eh, porque pues la intención no es llenarlos de artículos, ni de leyes, ni de todas estas cosas, sino ir más a la práctica. Pero para que lo tengan en cuenta, cuando hablamos de protección de datos personales, esto está desde la Constitución. Entonces, esto tiene un ámbito de protección constitucional, por lo que el mal uso de los datos personales puede derivar en una acción de tutela de alguno de los titulares de la información, para que lo tengan en cuenta. Ese artículo que nos dice es, oiga, acá el derecho del habeas data, el derecho de proteger la privacidad de las personas, el derecho de que nuestros datos siempre estén actualizados, siempre sean certeros, etcétera. Ese derecho constitucional ha tenido dos protecciones, digámoslo así. La ley 1266 de 2008, que es muy popular, muy conocida y lo conocemos como data crédito, y la ley 1581 de 2012, que es la ley general, que es el Estatuto de Protección de Datos Personales. Cuando hablamos de la ley 1266, para que ustedes lo tengan en cuenta también en su vida diaria, esa solamente regula la información personal que tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. Nada más, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso les decía que es el famoso data crédito. Y también algo importante para tener en cuenta en ese data crédito. En ese caso, los datos personales también involucran a las personas jurídicas. Es decir, que solo en el caso del cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, es decir, de créditos, las personas jurídicas tienen sí, datos personales, perdón. Ese es el único caso, porque cuando hablamos de dato personal en general, es solamente cuando se refiere a personas naturales, no a personas jurídicas. Ténganlo en cuenta. Y ya la ley 1581, que es la ley estatutaria, entonces ese sí es el marco normativo por el que nos vamos a regular, que habla de la protección de los datos personales como tal. Entonces ahí van a estar los derechos del titular, las obligaciones que tienen todos ustedes como responsables de la información, las obligaciones que tienen en algunos casos cuando son encargados de la información, ya lo vamos a explicar, cómo tengo que manejar los datos sensibles, cómo tengo que manejar los datos de los menores de edad, etcétera. Entonces es importante siempre que ustedes digan, ah, no, me hicieron una reclamación por datos personales, ¿dónde voy a revisar eso? Ley 1581. Échenme una revisada y ahí probablemente van a tener la respuesta de qué es lo que me está pidiendo el consumidor. Y si ahí no está, pues va a estar en el decreto 1377 de 2013, que básicamente es como una reglamentación de la ley que trata pues como de tapar algunos huequitos que quedaron en la ley. Esos son los más importantes. También salió otra ley hace poco, el año pasado, de pronto ustedes la escucharon, la 23.000 del 2023, que habla de a qué horas puedo cobrar plata y a qué horas puedo enviar publicidad. Que bueno, también la vamos a revisar para que ustedes la tengan en cuenta. Listo. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en las actividades que ustedes hacen todos los días. Eh, Cuando ustedes recolectan esa información y necesitan esa información para pues usarla, para prestar sus servicios, ustedes se convierten acá en un responsable del tratamiento. ¿Quién va a ser un responsable del tratamiento? La persona que realiza directamente ese tratamiento. ¿Qué es un tratamiento? Acá para que lo tengan en cuenta, es cualquier uso que yo hago sobre los datos personales. Cualquier uso. La recolección, el almacenamiento, la eliminación del dato, la circulación, si yo comparto ese dato con mi operador
de transporte, eso es un tratamiento que le estoy dando a los datos personales. Cualquier uso que ustedes hagan sobre los datos personales, estamos hablando de un tratamiento. Entonces, cuando ustedes son los que recolectan esos datos y cuando ustedes usan esos datos según su política de privacidad, ustedes se convierten en el responsable del tratamiento. Ahora, puede que ustedes sean los que tomen la información, pero necesitan, por ejemplo, de este operador de transporte para atraer sus clientes. Entonces, ustedes le dicen a él, oiga, necesito que me traiga estas personas, yo le voy a dar la información de estas personas necesaria para que usted pueda subirlos al bus y traerlos hasta acá. En ese caso, ese operador de transporte va a funcionar como un encargado. ¿Por qué como un encargado? Porque él va a utilizar los datos, pero a nombre de ustedes. Entonces, ténganlo en cuenta porque acá se nos va a empezar a aumentar el número de términos que tenemos que revisar. Entonces, en el día a día de ustedes se generan esas dos cosas. Uno, el responsable del tratamiento, que son ustedes cuando recolectan la información del cliente. Y dos, eh, ustedes dan esa información a uno de sus proveedores, no con el ánimo de que el proveedor se la quede, sino con el ánimo de que el proveedor la use a nombre de ustedes. Es decir, el proveedor se convierte en encargado. En algunos casos, ustedes también van a funcionar como encargados de la información. Cuando suscriban pues los acuerdos que tienen con de pronto a veces con alguno de estos marketplaces de servicios turísticos o agencias de viajes, bueno, etcétera, es importante que revisen esa parte. ¿De quién van a ser los datos? Los datos van a ser míos, los datos van a ser de la agencia solamente me los va a compartir para que yo los use a nombre de él, pero después yo no puedo utilizar esos datos, etcétera. Y es importante utilizar, tener en cuenta eso y revisar eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente a ustedes les interese tener esos datos. Ustedes pueden fidelizar a los turistas a partir de esos datos. Ustedes pueden hacer un análisis pues, de esos datos para saber qué es lo que quiere el turista, qué es lo que busca el turista, cada cuánto viaja el turista, cuál es la capacidad financiera de ese turista, qué le hace falta conocer al turista, etcétera. Ustedes con todos esos datos pueden armar eh, los productos que pueden ofrecerle a esa persona, por ejemplo. Entonces es bueno que ustedes puedan ser los responsables de esa información para que puedan tratar esa información con base a su política de privacidad y no con base a la política de privacidad de una agencia, de un marketplace, etc. Entonces, recuerden revisar eso cuando suscriban sus acuerdos. Esas son las definiciones más importantes para que las tengan en cuenta. Acá ya ven mucho texto, pero no se preocupen, esto es lo fácil. Derechos de los titulares. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? ¿Cuáles son esos derechos entonces de sus clientes? ¿Cuáles son esos derechos del consumidor respecto de los datos personales? El primero es el más básico y es que todos tenemos derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales. Es decir, que cambie de dirección. Ah, bueno, entonces yo tengo derecho a decirles como, oiga, porfa, actualicen este dato, este ya no es mi correo electrónico, ahora mi correo electrónico es este. Que cambie de nombre, porfa, cambien, ya no me llamo así, ahora me llamo así, etcétera. Ese es un derecho básico. ¿Cómo se suelen ejercer estos derechos? Yo suelo contactarme pues, con el responsable de la información y entonces ejerzo mi derecho. Les digo, por favor, actualizar tal dato. Ya no es este, ahora es este. Por favor, eliminen este dato, que ya este dato es incorrecto, es desactualizado, etcétera. El otro derecho muy importante es solicitar prueba de la autorización para que el responsable utilice mis datos personales. Este es clave. Como les decía, a excepción de los datos públicos, vamos a requerir de la autorización del titular para utilizar los datos personales. Esa autorización, ¿cómo puede surgir? Puede ser un documento, puede ser el checkbox cuando adquieren los productos a través de una página de internet, puede ser una confirmación a través de correo electrónico, etcétera. Pero lo importante es que ustedes puedan tener la prueba de que esa persona autorizó el tratamiento de sus datos personales de alguna forma, de alguna forma. Porque ellos, los clientes, pues los turistas, los titulares de esta información, podrían entonces solicitarles a ustedes
porfa, envíenme la prueba de que yo di autorización para utilizar mis datos personales. Y si ustedes no la tienen, pues entonces lo que podría hacer es quejarse ante la superintendencia y la superintendencia viene y les hace toda una auditoría, fiscalización, entre comillas, para saber ustedes cómo están manejando el tema de los datos personales. Entonces, ese muy importante, revisen cómo ustedes están recolectando la información y en qué momento piden la autorización. Tengo un slide exclusivo para que hablemos de la autorización, pero ténganlo ahí en cuenta, es muy importante. Ser informado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. Es decir, si alguien les pregunta, oiga, ¿usted qué está haciendo con mis datos personales? A decirle, mire, sus datos personales los utilizamos según mi política de privacidad, entonces los utilizamos para reservar los servicios, para prestar los servicios, para mantenerlo al tanto con publicidad, etcétera. El titular también puede presentar quejas ante la superintendencia. Esa queja la puedo presentar incluso antes de reclamarles a ustedes, pero la forma en que actúa la superintendencia es, oiga, ¿usted ya reclamó previamente al responsable? No, no lo he hecho. Entonces primero vaya y le reclame porque no sabemos si el responsable está cometiendo una infracción o no. Eso así es como suele funcionar. Otro derecho es revocar la autorización o solicitar la supresión del dato personal. Entonces, el titular en cualquier momento puede decir, ya no quiero que utilicen más mis datos personales, por favor, dejen de usarlos e incluso elimínenlos. Esto tiene un límite y es que si estamos en medio de la prestación del servicio, pues la persona no puede pedir que se eliminen los datos o que se revoque la autorización, porque eso a veces implicaría entonces que nosotros no podríamos prestar el servicio y lo que se está haciendo es pues cancelando como tal el servicio. Entonces, importante que lo tengan en cuenta, muy pocas veces ocurre eso, pero pues a veces a alguien le da por pedir que se revoque la autorización mientras está prestando el servicio y pues ahí, ¿cómo hacemos? A veces esos datos personales están ligados esencialmente para la prestación como tal del servicio. Y finalmente, acceder de forma gratuita a mis datos personales, que es que nos respondan cuando uno les pregunta, oiga, ¿cuáles datos personales tienen de mí? Responderles qué tipo de datos personales tienen. Y ahora sí, hablemos con temas concretos, la autorización. Como les decía, la única excepción es datos públicos. Acá hay otras excepciones, como por ejemplo casos de urgencia médica, que de pronto ese no les aplique o ojalá nunca les aplique mucho a ustedes. Lo que les mencionaba el registro civil, pues los datos de identificación como tal, el nombre, la cédula, todo esto son datos públicos, no requerimos autorización. Cuando las autoridades nos piden que demos autorización, de pronto a veces les puede pasar que parques nacionales o alguna de estas entidades les diga como, venga, necesito que me den estos datos, que siempre suelen ser datos públicos de identificación, entonces no hay lío ahí. Eh, para fines históricos, estadísticos y científicos, muchas veces ni siquiera se suele relacionar esta información con una persona determinada, entonces también suele ser una excepción. Pero en términos prácticos, la autorización. Entonces, la autorización, ¿cómo tiene que estar? Importante, uno, que se identifiquen ustedes como responsables. Entonces, tienen que colocar en esa autorización, oigan, yo, espérense a ver, yo chismoseo por acá quién está y pongo un ejemplo más certero. eh, Ecoexperiencias. Entonces, yo, Ecoexperiencias, identificado con mi tal, domiciliado en tal ciudad, eh, voy a ser el responsable del tratamiento de los datos personales y voy a ejercer estos tratamientos. Entonces, ustedes mencionan los tratamientos. Mi consejo es colocarlos todos. ¿Cuáles son todos? La recolección, el almacenamiento, el uso, la transmisión, la transferencia y la supresión de los datos. Esos son los básicos. Y voy a hacer estos tratamientos con estas finalidades. Siempre recuerden, esto es clave, colocar para qué van a usar los datos personales. Entonces, ¿cuál es el básico? Voy a utilizar los datos personales para prestar el servicio contratado. Ese es el básico. Y ese es un poco general, pero pues nos cubre todo lo que en realidad pues nosotros hacemos, ¿no? También lo pueden utilizar entonces para enviar publicidad, para contactar a la persona en caso de algún evento, para ejemplo, ojalá que en algún momento ustedes lo pudieran hacer,
para crear perfiles y mejorar la experiencia del cliente, etcétera. O sea, ahí tienen que colocar las finalidades. ¿Qué es otro elemento clave que tiene que ir en esa autorización? La forma en que yo puedo ejercer mis derechos. Es decir, a dónde yo puedo hablar con ustedes para ejercer alguno de estos derechos que les había mencionado. Entonces ustedes tienen que colocar ahí, oiga, para ejercer mis derechos, entonces usted puede contactarse al correo electrónico tal, al teléfono tal, al WhatsApp tal, o enviar una carta a tal dirección, ejemplo. ¿Listo? Entonces es importante que también, pues esto de pronto no aplique para todos, pero sí tener como una trazabilidad de esas peticiones que les hacen. Estar siempre pendientes del correo por si les llega alguno y pues si ya es una gran cantidad de peticiones que les llegan a ustedes, pues tratar de mantenerlo ordenado como con un número erradicado. No creo que este sea el caso, pero tenganlo en cuenta como para mantener las fechas, sobre todo los plazos, porque en últimas tienen que responder en 10 o 15 días dependiendo de la petición. Entonces tiene que ir eso. ¿Cómo puedo ejercer mis derechos? Coloquen cuáles son los derechos, es decir, coloquen esto de acá, tienen que colocarlo dentro de la autorización y ya la manifestación, pues, de que la persona autoriza el tratamiento de los datos personales según la política de privacidad. Entonces también tienen que colocar el sitio web, el link o en donde yo puedo encontrar su política de privacidad para revisarla en algún momento. Eso es fundamental. Eh, de la autorización también importante, como les decía, o sea, si la pueden tener en físico, espectacular. Si es por internet, entonces revisen con la persona que se encargue pues del ajuste del sitio web, etcétera, que ustedes puedan tener como el soporte de que efectivamente la persona dio clic, dio el sí en el autorizo el tratamiento de mis datos personales, porque uno nunca sabe cuándo le lleguen a preguntar eso. Entonces, revisen esa parte. ¿Qué pasa cuando recolectamos datos sensibles? Este también es importante. Nosotros recolectamos datos sensibles, ¿cómo debemos pedir esa autorización? Exactamente igual como se las describí, pero entonces le agregan una cápite mencionando que se van a recolectar datos sensibles y señalando qué datos sensibles se van a recolectar. Entonces les doy el ejemplo, listo, datos de salud. Entonces, si sufre alguna enfermedad cardíaca, si sufre alguna enfermedad relacionada con la columna, si es alérgico a algún alimento o algún medicamento, si consume, si toma algún medicamento, qué alimentos está tomando, etcétera. Entonces ustedes van colocando ahí esa información y tienen que colocar exactamente para qué van a utilizar esa información. Ah, para hacer un análisis si la persona puede o no puede disfrutar de este servicio, para estar pendientes de él, para llevar los medicamentos durante la excursión, etcétera. Eso entonces es importante. Y acá también es un tema relevante y es listo. Y yo como responsable del tratamiento, ¿qué tengo que cumplir? Uno, garantizar el ejercicio de los derechos, como les decía, responder, de pronto alguien si les envía un correo electrónico pidiendo o ejerciendo algún derecho, entonces responder en los tiempos, 10 días cuando son consultas, perdón, 10 días cuando les piden algún documento, es decir, la prueba de la autorización debería darse en 10 días o 15 días cuando les hagan alguna consulta. Conservar copia de la autorización, como les había mencionado, informar al titular sobre las finalidades del tratamiento. Como les decía, es muy importante eso. Eso debe estar en el documento de autorización o en la política y en la política de privacidad. En la autorización y en la política de privacidad. Mantener las condiciones de seguridad necesarias para brindar la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Este es importante y este lo vamos a tocar con pinzas. ¿Qué es importante de la protección de datos personales? Asegurar que el dato esté disponible, es decir, que ustedes puedan acceder a él, que mantener la integridad, que hace referencia a que el contenido del dato siempre sea el mismo, y mantener la confidencialidad, es decir, que terceros no puedan acceder pues a esa información. Pero la ley, la norma, no nos dice qué medidas de seguridad yo debo de tener. Solamente me dice, mantenga unas condiciones de seguridad. Y en el decreto 1377 lo que nos van a decir es, oiga, usted tenga en cuenta
cuál es el tamaño de su empresa, tenga en cuenta qué tipo de datos está recolectando, tenga en cuenta para qué está utilizando los datos y con base a eso, pues genere las medidas adecuadas. Es decir, tampoco nos dice nada. Pero entonces, ahí, ¿qué es lo principal? Que ustedes tengan en mente, sepan en dónde están guardando los datos personales. Eso es uno. Entonces, puede que en la mayoría de los casos estemos guardando los datos personales en un Drive, por ejemplo, en un Drive de Google, en un OneDrive de Microsoft. Listo, ya sabemos que ahí los estamos guardando. Entonces, preguntémonos si además de esos lugares también los estamos guardando en otros. Ah, no, si es que descargamos ahí a veces el documento y lo dejamos por ahí en la carpeta de descargas, o a veces la forma en que nosotros recolectamos datos es en planillas y entonces las planillas quedan por ahí, etcétera. Ah, bueno, entonces tratemos de limitar como esos accesos. Entonces, no, la planilla, subámosla a un Excel y la eliminamos, destruimos el papel. Em, las autorizaciones o los formularios, saquémoslos en un PDF y eliminamos el papel. Todo tratemos de guardarlo en Google Drive, todo tratemos de guardarlo en OneDrive, etcétera. O sea, traten de concentrar toda esa información en un solo lugar para que sea más fácil manejarla y pues generarle esas medidas de seguridad. Segundo, obviamente, si utilizan equipos electrónicos, pues traten de tener un antivirus, traten de manejar siempre pues en páginas confiables, traten de reducir los accesos, etcétera. Eh, También importante para que lo revisen, pues yo creo que ahorita ustedes salen de acá y empiezan a revisar todo esto, cómo lo están manejando, es quién tiene acceso a esa información. Entonces, ¿quién puede acceder a ese Google Drive? Toda la compañía, solamente unas personas, eh, y tengan en cuenta el tipo de dato para generar ese tipo de permisos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí, si ustedes en su empresa tienen a una persona que es la que se encarga de evaluar el riesgo médico de los turistas, entonces que solamente esa persona pueda tener acceso a los datos de salud de los turistas, ejemplo. Y eso ya de por sí es una medida de seguridad que ustedes ponen. De pronto a ustedes no les va a afectar tanto todos estos temas del hacking, de los ataques cibernéticos, etcétera, pero puede ocurrir, o sea, a todo el mundo le puede ocurrir, todo el mundo puede sufrir un incidente de seguridad. Lo importante es que si llega a ocurrir, pues la norma lo que nos dice es, oiga, si usted sufre un incidente de seguridad, entonces avísele a la superintendencia. La superintendencia lo que va a hacer después es preguntarle, ¿usted qué medidas de seguridad tenía? Entonces ahí es cuando uno dice, mire, yo tenía todas estas medidas de seguridad y a pesar de eso, pues sufrí el incidente informático, pero pues voy a tratar de mejorar estas dos cositas, que fue lo que pudo producirlo para que no vuelva a ocurrir. Y la superintendencia les va a decir, ok, o sea, ya tiene que haber mucha negligencia, pues como para que la superintendencia ponga algún tipo de sanción. El siguiente, actualizar y rectificar la información al encargado. Es decir, por ejemplo, que ustedes le enviaron mal el nombre al operador de transporte, entonces, ay, por favor, actualice esta información, estaba mal, es esta. Tramitar las consultas y reclamos, lo que les mencionaba de responder los correos o las peticiones, pues cuando les lleguen. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos, tengan su política de privacidad, es muy importante. Ya pues también lo digo en teoría porque pues entiendo que todo el mundo no lo tiene y suele ser una carga operativa grande, es crear manuales de procedimientos en donde esté muy específico cómo vamos a tratar esos datos personales. Informar así cuando se presenten los incidentes de seguridad, lo que les mencionaba. Esos como tales son los deberes del responsable del tratamiento para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los deberes del encargado? Son casi los mismos, pero tengan en cuenta que uno de los principales deberes del encargado es utilizar los datos personales según las instrucciones del responsable. Ese es el principal. Si ustedes son encargados de la información, no pueden utilizar esa información de la forma pues que ustedes quieran o de la forma como la política de privacidad de ustedes diga. No, tiene que ser como las instrucciones que dio el responsable o las instrucciones de la política de privacidad del responsable. Yo les estoy hablando mucho, les estoy diciendo muchos términos y no veo que hayan preguntas. Si alguien tiene preguntas, porfa, puede levantar la mano.
y vamos resolviéndolas. Incluso si ustedes tienen preguntas de cómo están manejando ustedes los datos, alguna consulta, hagámoslo que bajo el ejemplo también nos funciona bastante. Ya vamos a terminar muy brevemente lo que les mencionaba para que lo tengan en cuenta cuando celebren los contratos con sus proveedores. Suele existir es un contrato de transmisión. Hablamos de transmisión cuando va de un responsable a un encargado. Y hay una transferencia cuando va de un responsable a otro responsable. ¿Cuál es la diferencia ahí? Acuérdese que el encargado utiliza los datos personales a nombre del responsable. Ese es importante tenerlo ahí. Y puede que ocurra, puede que no. De pronto, si a alguien le sirve este dato, hay algo que se llama la transferencia internacional de datos personales. Para esto necesitamos una autorización expresa del, del titular de la información. Esto es muy, muy importante. Aunque, bueno, si se lo utilizan, pues ténganlo en cuenta. Estas son algunas excepciones, pero pues lo que les digo, lo principal es tener la autorización expresa del titular de la información para hacer ese tipo de transmisiones, de transferencias. Listo. Hicimos una revisión de, ok, cuáles son los mayores problemas que afectan al sector turismo respecto a el tratamiento de datos personales. Y son tres. Uno es que no se solicita de manera previa la autorización. Por eso es que hago tanto énfasis en la autorización. Han habido sanciones. Obviamente estas sanciones se ponen en razón, uno, de la infracción, es decir, del tamaño de la infracción, de cuántas personas se les vulneró el derecho. Dos, del impacto, por así decirlo. Y tres, del tamaño de la empresa. Entonces, estas sanciones suelen ser cortas, entre 5 o 10 salarios mínimos, pero ocurren, pasan y pasan seguido. Entonces, tengan en cuenta, una de las principales sanciones que coloca la superintendencia a las empresas del sector turismo es por no haber solicitado una autorización expresa de manera previa. Lo segundo, se les ordenó implementar mecanismos para obtener la autorización previa expresa e informada a los titulares a través de aplicaciones como WhatsApp. Entonces, de esto sí hice una breve investigación y efectivamente muchos de ustedes a veces recolectan información a través de WhatsApp, de WhatsApp, de formularios de Instagram. Y es importante que ahí también se mencione que hay una autorización para el tratamiento de datos y que podamos obtener copia de esa autorización. Ese es muy importante. Y finalmente, el uso de correos electrónicos para fines de publicidad sin haber obtenido como tal la autorización. Entonces, a veces pasa que no colocamos eso en nuestra política de privacidad, pero sí lo hacemos. Entonces, es importante para que lo revisen en sus políticas de privacidad si tienen ese tipo de finalidades. Para esto siempre es muy bueno sentarse y pensar, ok, en todo nuestro proceso de prestación del servicio, desde que nos llega el cliente, desde que le tomamos los datos, realiza el pago, preparamos el viaje, etcétera. ¿Qué datos personales vamos recolectando? Preguntarnos en dónde estamos guardando esos datos, para qué estamos usando esos datos. Y todo eso lo vamos colocando en la política de privacidad para que sea pues muy transparente respecto al turista. Pero como les decía, y este es algo que quiero dejarles a ustedes, es cierto que los datos personales pues hay que manejarlos con cuidado, que hay normas que los protegen, que hay que tener pues las medidas que nos pide la ley para cumplir, digámoslo así, con las obligaciones legales. Pero no piensen que esos datos personales son el coco, porque no lo es. Los datos personales hoy en día son más que un insumo, son, bueno, en algunos lados le dicen son el nuevo petróleo, es lo nuevo que mueve al mundo. Y eso es verdad, o sea, a partir de los datos personales es que funcionan las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esos datos personales que ustedes recogen en realidad también van a tener, van a servir pues para que ustedes puedan mejorar sus servicios. Por ejemplo, yo creo que ya muchos de ustedes deben estar utilizando herramientas de inteligencia artificial y hay que pensar como, ok, los datos que recolecto, ¿para qué sirven respecto a mi negocio? ¿Cómo puedo mejorar mis servicios? ¿Cómo puedo generar nuevos servicios? ¿Cómo puedo personalizar los servicios del cliente a través de estos datos personales? Eso es muy, muy importante
que estaba en una de las primeras diapositivas y es, ok, acá lo que me interesa dejarles a ustedes es no se asusten por esto, claramente hay que cumplir con esto, sí hay que cumplir, pero véanlo más en la perspectiva de, oiga, al yo recolectar datos personales, todos esos datos personales que tengo recolectados tal vez en un Excel, que tengo recolectados en formularios físicos, que tengo recolectados en, no sé, en planillas de Instagram, etcétera, esos datos puede que a mí me sirvan para algo, puede que a mí me sirvan para identificar los clientes que más frecuentemente viajan conmigo, para saber qué destino de pronto le puede estar interesando, para enviarle publicidad personalizada a esa persona, etcétera. O sea, ese tipo de cosas nos sirven esos datos personales también para que puedan mejorar cada uno de sus negocios. Entonces, ese es el principal mensaje. No vean esto con miedo, hay que cumplir, sí. La verdad es que es fácil cumplirlo, sí, es fácil, pero los datos personales para todas las empresas, digo, esto es para todos los sectores, esos datos personales me pueden ayudar muchísimo a crecer mi negocio. Y para el caso de ustedes, también, y les sirve bastante. Entonces, ya en estos 12 minuticos que nos quedan, yo quisiera escucharlos a ustedes si alguno ha utilizado esos datos personales con alguno de estos propósitos para mejorar sus servicios, para qué utilizan esos datos o si alguno ha tenido algún problema respecto a estos datos personales. Si tienen alguna duda, por favor también eh, levanten la mano, pregúntenme. Si tienen algún caso, revisémoslo. Pero bueno, este espacio entonces es de ustedes. María Elvira, cuéntame. Hola, pues la verdad, esto es muy importante. Yo espero que nos dejen esa presentación para poderla estudiar paso a paso. Yo creo que, pues en nuestro caso, si bien somos conscientes de del manejo de la información, de hecho, Lady nos está acompañando hoy, que es la persona que está como en toda la parte administrativa. Em, yo creo que todavía nos hacemos un lío o sea, cuando la gente se registra, les pedimos autorización para el manejo. Cuando manejamos mailings, damos la opción de que la gente se pueda desuscribir, pues de que lo hacemos además muy poco, una vez al mes. Pero yo creo que hay demasiada información que va y viene que definitivamente no cuidamos, empezando por nosotros mismos, ¿no? De qué tanto cuidado, cómo estamos guardando eh, toda la información. Entonces yo creo que sí toca como profundizar en el paso a paso. Sí, de acuerdo, sí, y o sea, este es todo de hecho, lo que exige la superintendencia, no lo que exige la norma, pero sí lo que exige la superintendencia, es que las empresas tengan un programa de gestión de datos personales. Es básicamente como explicar cómo funciona todo el sistema de tratamiento de datos dentro de nuestras empresas, que eso en realidad es un trabajo enorme. O sea, la superintendencia pide un trabajo enorme, pero de las cosas que podemos rescatar ahí, algo de lo que decía también María Elvira es, solemos recolectar muchos datos personales y a veces tenemos sus datos personales esparcidos por muchos lados. Lo que nos ayuda el programa, por ejemplo, es decir, ok, cuando yo voy a recolectar datos personales, preguntarme para qué lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y de pronto a partir de eso, de esa lista que vamos a recolectar, vamos a empezar a eliminar algunos que nos dimos cuenta que en realidad no necesitábamos, sino que los pedíamos por, por decirlo así, por automáticamente. Entonces a veces pedimos, no sé, se me ocurre la dirección física. Y después de hacer este análisis, entonces nos damos cuenta que en realidad no la necesitábamos, no la íbamos a utilizar para nada. Entonces, es bueno hacer eso en sus empresas, como cuando vayan a enviar algún formulario o algo así, sentarse y decir, ok, entonces el nombre lo necesitamos para esto, check. El teléfono lo necesitamos para esto, check. El correo, check, etcétera. Y así. Y de pronto también van a decir como, uy, oiga, preguntemos esto, que de pronto nos va a servir para hacer esto. Eso es importante.
Pero gracias, María Elvira, por tu participación. Ricardo tiene la mano levantada. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, María, y a todos. La pregunta es la siguiente: los que hacemos turismo internacional receptivo, de los cuales nosotros recibimos esos clientes y el documento que tenemos es su pasaporte. Nosotros tenemos que tenerlo guardado y, como tú dijiste, nosotros somos responsables y al mismo tiempo compartimos con todos aquellos operadores que nosotros les solicitamos nuestros servicios. Y tenemos otro tercero que es la DIAN. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando queremos pedir devoluciones de IVA, tenemos que tener los pasaportes para demostrar que estamos exentos de IVA de esos turistas internacionales. La pregunta va dirigida a que nosotros tenemos que solicitarle entonces, y obligatoriamente, el manejo de esa información, de ese pasaporte a los turistas internacionales. Sí, claro. O sea, ahí tú mismo lo decías, Ricardo. Necesitamos el pasaporte para varias cosas. Para el registro, por ejemplo, del hotel, siempre van a pedir el pasaporte. Por ejemplo, para la DIAN, para pedir las excepciones, van a solicitar el pasaporte. Esa información que está en el pasaporte, de hecho, es información pública, a excepción de la foto, diría yo. Pero sí es información pública y es información necesaria para prestar tu servicio. Entonces, en ese caso, sí, tendrías que pedirlo. Con el pasaporte siempre solemos tener bastante cuidado, ¿no? Igual con la cédula, o sea, con tener la información, ok, pero a veces envían, son las fotos. Entonces, con las fotos ya es más complicado y puede haber más riesgo. Entonces, yo diría ahí, si pides es la foto, pues entonces trata de manejarlo un poco hacia el lado de las medidas de seguridad, de cómo vamos a manejar ese recurso, ese dato. Entonces, tenerlo guardado, eh, ustedes planteense un tiempo para mantenerlo guardado, entonces que ya el extranjero se fue, entonces eliminémoslo a los 5 días, cosas así, o sea, manéjenlo más por el lado de las medidas de seguridad, pero si tienen que solicitarlo, claramente deben hacerlo. Gracias. Hay sobre ese punto, Oscar, yo creo que también puede llegar a suceder que, como a veces estos turistas, o sea, depende también de la situación, ¿no? Del canal de comercialización, porque estos turistas extranjeros pueden llegar o de manera directa, que en ese caso sí hay una solicitud de autorización directamente al viajero, pero cuando llegan por medio de otra agencia, de una agencia internacional, una agencia que está en España, que está en Alemania, es esa agencia la que tuvo que haberle pedido la autorización directa al viajero, y lo que hacemos con la agencia, o sea, la agencia Colombia con la agencia Alemania, es hacer eso que tú decías de la transferencia de los datos, ¿no? Ese acuerdo del tratamiento de los datos compartidos. Entonces, ese procedimiento debería hacerse en ese caso ya no con el viajero, sino con la agencia que me está trayendo el viajero, si lo entendí bien. Sí, hay un tema gigantesco que es la transferencia internacional de datos personales. Y por ejemplo, que lo mencionaba Ricardo, lo mencionas tú, cuando esa información viene de la Unión Europea, eh, ellos allá, el reglamento pues de protección de datos de la Unión Europea es un referente mundial, pero obviamente tiene muchas protecciones, porque el sentido que le ven los europeos respecto a la protección de datos personales va más enfocado a la persona, digámoslo así, que es algo que también estamos heredando nosotros acá en Colombia. Entonces la protección que se le da allá es muy grande, es más grande obviamente a sus ciudadanos europeos. Y, por ejemplo, ellos les exigen, oiga, si usted va a exportar esa información a otros países, entonces tiene que tener en cuenta estos requisitos y les piden una cantidad de vainas, bueno, etcétera. Pero si llega así, ok, o sea, sí, ustedes tienen que revisar es la autorización hasta dónde va. Eso de la autorización es mundial. Entonces hay que revisar, listo, la autorización que me permite hacer con esos datos. Pero hay que revisar es bajo qué título estamos recibiendo esos datos. ¿A qué me refiero? Estamos recibiendo los datos como encargado, es decir, yo voy a ser el encargado de la información. Si yo soy el encargado de la información, esa información que está llegando no es mía.
no la voy a guardar pues para utilizarlo bajo mis términos, sino bajo los términos de la agencia extranjera. Entonces hay que revisar ese acuerdo, la agencia qué me dice que yo puedo hacer con esos datos personales, cómo tengo que manejarlos. Entonces de pronto ahí le respondes más fácilmente a Ricardo, diga, manéjelos de esta forma, téngalos guardados así, elimínelos en tal fecha, etcétera. Y también importante, revisar la política de datos de ellos para saber cómo los vamos a manejar. Si llega como a título de encargado nosotros, la transferencia internacional es difícil que se dé, pero en caso de que se dé, tengan en cuenta que ahí nosotros también vamos a ser responsables. Pero ahí es cuando se nos complica entonces un poco la cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a utilizar los datos personales de personas europeas, entonces nos puede ser aplicable el reglamento europeo. Si nosotros solemos recolectar datos allá, es decir, si nosotros tenemos nuestra página de internet allá en España y recolectamos los datos de los españoles que quieren viajar acá, etcétera, según el reglamento, ese reglamento nos es aplicable a nosotros. Entonces también tendríamos que cumplir con lo que diga la Ley Española de Datos Personales y el Reglamento Europeo de Datos Personales. Y si nos aplica de esa forma, es posible que tengamos incluso que, por ejemplo, nombrar algún representante en el país europeo donde estamos recolectando los datos para que pueda responder ante las autoridades españolas en caso de alguna petición, de algún reclamo, etcétera. Entonces, por eso les digo que, claro, el tema se empieza a complicar más. Hay que revisar es cómo vamos a empezar a recibir esos datos. La forma más fácil es que nosotros seamos encargados, que si la agencia europea lo recolecta ya, nos dice, mire, estas personas son las que van a viajar, estos son los datos, utilícelos de esta forma y listo. Ok, es más fácil porque ahí nosotros somos los encargados y él es el que responde allá en Europa. Pero si nuestro objetivo es, vamos a colocar allá a alguien que recoja los datos, que publicite, que empiece a atraer clientes, etcétera, entonces ahí ya estamos ante un tema de que también somos responsables respecto de esa legislación. O decirle a la agencia, venga, transfiérame esos datos porque yo quiero esos datos para generarle publicidad a ellos, exactamente en la misma situación. En ese caso también nosotros, de cierta forma, estaríamos cobijados bajo ese reglamento. Eso es importante que lo tengan en cuenta, eso también hay que pensarlo. Es un tema también aparte, largo, que podríamos revisar. Gracias, Oscar, muy amable. No, con mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún caso que quieran, alguna inquietud del día a día que ustedes tengan, la podemos resolver acá también. Oscar, yo tengo una pregunta. Buenos días. ¿Qué pasa Juan con el Fernando. blockchain? Con toda esta nueva... Pero ¿te refieres en qué sentido? O sea, el blockchain como tal, o sea, ¿en qué sentido Sí. te refieres? ¿Cómo nos toca blindarnos cuando nuestra información entra a ser parte de esas cadenas de blockchain? Ok, ese es un tema aparte, digámoslo así. El blockchain como tal es una tecnología, es una forma de hacer las cosas. ¿Qué parte tiene que ahí ver datos personales? En realidad no mucho, o sea, la información que tenemos en blockchain puede que sea un dato personal, sí, y pues tendríamos que manejarla de la misma forma, pero por ejemplo, blockchain es una herramienta como medida de seguridad para manejar datos personales. Ese es un ejemplo. Entonces, si Ok. nosotros vamos a realizar alguna transferencia, podríamos utilizar blockchain para que esa información sea de muy difícil acceso a terceros no autorizados. Ese es un ejemplo de autorización, perdón, de uso de blockchain. Pero pues más así relación con cómo más se podrían relacionar, no, pues igual el tratamiento que tú le hagas a los datos personales, pues es el que te exige la ley. Yo pensé que estábamos protegidos por las pasarelas de pagos, que las pasarelas de pago cumplen nuestra parte de la protección de los datos que estamos usando. Claro, pero mira, por ejemplo, en ese tema de la pasarela de pagos, cuando ustedes van a hacer un pago, muchas veces la información, sobre todo la información pues financiera, digámoslo así, para realizar el pago, llega es directamente a la pasarela, no a ustedes. Entonces ahí ustedes se protegen porque ustedes entonces ya no tienen que manejar datos financieros, ustedes ya, entre comillas, se lavan las manos y dicen, bueno, yo esa información financiera no me la dieron a mí, se la dieron esa a la pasarela y la pasarela actúa ella sola. Yo no necesito saber
números de tarjetas de crédito, nada de eso, eso lo maneja la pasarela. Entonces ese es un mecanismo y sí, ahí sí tienes toda la razón, la pasarela sí suele hacer, es la que se encarga directamente de recoger esos datos personales. Pero Muchas entonces, gracias. esos datos que toma la pasarela se manejan por la política de la pasarela de pagos, no por la política mía. Eso es importante. Y lo que sí es importante, entonces, es dejarlo claro cuando ustedes le permitan al cliente hacer eso a través de sus sitios web. Entonces, suele pasar, pero ahí dice como listo, entonces te vamos a redirigir y ya cuando me redirigen, yo en la pasarela de pagos también autorizo el tratamiento de mis datos personales. Pero tenlo en cuenta ahí que esa es una forma de protegernos para no tomar esa información que tampoco necesitamos para nuestro servicio como tal. Interesante. Claro, bueno, Oscar, muchísimas gracias. Creo que todos nos quedamos sobre todo pensando y tratando de integrar toda esta información que nos has dado para también internamente hacer ese check de qué tanto estamos cumpliendo con todo lo que se está exigiendo. Y pues yo creo que sí quedan preguntas para algunas de las empresas que manejan muy frecuentemente viajeros internacionales. Para que también pues revisen adicional a la norma colombiana que otras políticas o normas internacionales a cuáles deben acogerse también. Entonces creo que fue muy, muy productiva toda la información. Muchas gracias por traerlo tan aplicado al sector y con todos, digamos, estos ejemplos que le dejan a uno mucho más clara la información. Sí, les compartimos la grabación a todos, los que se conectaron y pues a los que no pudieron, a los asociados que no pudieron conectarse también les compartimos la grabación. Y pues agradecerte a ti, agradecer a Rincón Cuellar y Asociados por todas estas charlas que nos están ofreciendo, que tienen una información de verdad que muy interesante y muy útil. Así que, Oscar, muchas gracias y a todos, muchas gracias por conectarse. No, Alejandra, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por el espacio y bueno, si tienen alguna duda, ahí también dejamos nuestros datos de contacto y los revisamos más a fondo con muchísimo gusto. Buenísimo. Gracias. Hasta luego. Gracias.